a continuar, va a intervenir, continuando con la sesión que estamos manteniendo, el compañero Ángel del Río, que es profesor de la Universidad de Sevilla, antropólogo, y miembro del Consejo General del proyecto Todos los Nombres y coordinador del proyecto de mapa de fosas en la provincia de Sevilla. Y nos va a hablar, como llevamos toda la mañana a lo largo del tema de la memoria y sus políticas en España y en Andalucía, él va a concretar precisamente el caso que va pasando. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer al Foro por la Memoria esta invitación, el estar aquí acompañado de compañeros para poder tener un debate, una tertulia, que yo creo que es lo que se trata, ¿no? Y también quisiera felicitar a los tres anteriores participantes, a José Luis, a Marcial y a Guillermo, porque yo creo que han sido unas brillantes intervenciones que en ningún caso se han solapado y que enriquecen y que pueden abrir muchas perspectivas de debate, que quizás es lo que más nos puede interesar, dado el perfil de la gente que hay aquí, que en muchos casos somos activistas por la memoria, ¿no? Bueno, mi intervención, que tiene que ver con las políticas de la memoria de Andalucía, yo lo quiero enfocar desde una posición, y espero que me entendáis, yo voy a ser crítico. No voy a ser crítico con las propias, no políticas porque las políticas de la memoria no son las que implementa la administración, en el cuales hemos sido críticos. Las tres intervenciones que ha habido han sido críticas, sino las políticas de la memoria también son las que implementan los movimientos memorialistas, las asociaciones, los ayuntamientos, etc. Y en este sentido, voy a tener una intervención crítica, pero constructiva, con el fin, desde mi punto de vista, de que puedan servir y podamos analizar cuál es el momento en el que nos encontramos, cuál ha sido el recorrido, hacia dónde vamos. Se han hecho un poco de prospecciones de futuro, los tres intervinientes han dicho dónde vamos a ir, como ya viendo que después del 23 de noviembre va a haber otro escenario, seguramente, y posiblemente lo haya después de febrero. Se habla de que el 20 y tanto de febrero serán las elecciones autonómicas andaluzas. Habrá otro escenario seguramente, y dónde quedará la memoria y qué hemos hecho. Será momento de reflexionar y hacia dónde hemos ido. Yo quiero empezar, me gusta empezar con esta fotografía porque quiero que quede claro cuáles son los fundamentos de la memoria. Y en esta fotografía estamos viendo a una señora de 90 años que sostiene el retrato de su hermano. Su hermano Antonio, amigo, un desaparecido. Esta mujer, cuando nosotros teníamos el listado de los que desaparecieron, de los que murieron y desaparecieron en los campos nazis de exterminio, nosotros buscamos a las familias para hacerle entrevistas para recuperar la memoria de estas personas. Cuando llamamos a esta mujer para decirle si era hermano de esa persona que sostiene en el retrato, su respuesta fue: lo habéis encontrado. O sea, nos tocó a nosotros darle la noticia de la muerte de su hermano 60 años después. Esta mujer hizo el duelo por la muerte de su hermano 60 años después, lloró la pérdida de su hermano. No por la muerte, por la desaparición en un campo nazi de exterminio. Porque ni siquiera está documentada la muerte de Antonio Amigo. Cuando fui a hacerle la entrevista una semana después, esta mujer llegaba a su casa, lo estaba esperando en la puerta y nos dio un gran abrazo y nos dio las gracias. Dice: gracias porque prefiero morir sabiendo la verdad que vivir con la incertidumbre de saber qué es lo que pasó, de qué le pasó a mi hermano. Prefiero saber la verdad por muy dolorosa que sea. Y después esta mujer nos descubre un mundo que ha estado y sigue estando en buena medida ajeno para la historiografía, que son el de estas mujeres vestidas de negro, que fueron mujeres tristes, mujeres que en muy pocas ocasiones, como nos decía ella, de su madre, vio a su madre reír, y sobre todo que estuvieron recluidas durante décadas, desde el 36 hasta que murió en el 77 la madre de ella, no salió nunca de la casa, por ceganas. Como este caso lo hemos encontrado en muchos sitios, no salían de la casa porque salir de la casa suponía verle la cara a los responsables del asesinato, no solo en este caso de su marido, del padre de esta mujer, sino de varios hijos. Todos los hijos varones fueron asesinados durante la guerra. Esto es lo que nos descubre y son los fundamentos de la historia de estas personas que nos estaban hablando de un concepto que en España parecía ajeno, el de desaparecido, que no existía. Pero aún peor, si estas memorias fueron secuestradas, existen casos
todavía más perverso, como es el caso de esta pareja, donde veis un hombre con cara de buena persona, ¿no? Que también, en este caso sí, murió en el campo de Mauthausen. Estos son una pareja de Jaén. La hija, la nieta de esta pareja, un día pone en Google, en internet, pone el nombre de su abuelo y lo ve como uno de los integrantes de esa lista macabra de personas que murieron en los campos nazis de exterminio, de esos republicanos andaluces que acabaron sus días en Mauthausen. Ella no se lo podía creer, mandó una carta a todos los nombres, a la página web todos los nombres, diciendo que no podía ser porque ella no tenía esa noticia y su madre no sabía nada de eso, y efectivamente nos daban datos y eran perfectamente corroborables. Nació en un pequeño pueblo de Jaén, le dio esta fecha, tal, y además si la noticia que tenéis ustedes es que este hombre era republicano y acabó en Francia, pues es perfectamente posible que acabara en Alemania como tantos otros. La historia de la perversión de esta historia es que a la madre, o sea, a los hijos de estos, la madre de la nieta, le habían dicho toda la vida, porque este hombre se fue a combatir por Franco, mandó una carta a combatir contra Franco, mandó una carta desde Francia diciendo que no volvería a España hasta que Franco no estuviera. Eso fue la última noticia que tuvieron, una carta desde Francia en 1939, y la madre, como tantas otras mujeres en aquella época, fue pelada, represaliada y internada en un psiquiátrico en Cienpozuelo, donde murió. No sabemos cómo, según la ficha, ponía accidentalmente, pero no sabemos cuál fue el tipo de vejaciones que sufriría esta mujer. La hija se queda huérfana, muy chiquitita, no llegó a conocer nunca a su padre, y le dicen que por la culpa del padre que abandonó a la madre, la mujer enloqueció y por eso no tiene madre ni padre. Y toda la culpa está educada durante 70 años en el engaño, pensando que su padre había sido un miserable. Cuando se entera que su padre es uno de aquellos republicanos que mueren en Mauthausen, esta mujer no llega a salir de esos hombros, nos manda una carta verdaderamente emotiva, también dando las gracias a la investigación, porque para ella hubiera sido muy injusto morir pensando que su padre era un miserable, cuando posiblemente a lo mejor murió pensando en ella y en su mujer, ¿no? y en su hija, ¿no? Esto es no solo la memoria negada, sino la memoria pervertida. Pongo estos dos ejemplos porque son metafóricos de una realidad todavía existente. Ha hablado Arturo del miedo, y Marcial ha escrito sobre el miedo genético, el miedo que todavía gran parte de la sociedad tiene introyectado, y eso es el pozo del franquismo. El movimiento memorialista ha supuesto un movimiento importante para desfranquistizar este país, para abrir un proceso de eliminar a Franco de las vidas, no solo de los monumentos, de las placas, sino de las propias vidas que todavía están oprimiendo a muchas personas, pero todavía el camino es muy largo. La Junta de Andalucía hace un año presenta el mapa de fosas, hace menos de un año presenta el mapa de fosas de la represión de Andalucía y da unos datos que son muy significativos. Por una parte, habla de 47.349 víctimas. No sabemos las que son, seguramente van a ser más cuando vayan aumentando las investigaciones de carácter local, pero es significativo que un organismo oficial, que una institución dé un número de cifra y que lo tenga en su página web. Es una verdad oficial, se convierte en verdad oficial. Después hablaremos del mapa de fosas si hay tiempo, porque otra cosa son el número de fosas. No son las fosas que hay, son las fosas que hay inventariadas, no las que hay. Hay muchísimas más fosas, y además de esas 600 y pico de fosas que hay inventariadas, algunas ya no existen porque han sido expoliadas, porque han sido destruidas o porque han desaparecido por distintas acciones ajenas, construcción de carreteras, cambios de cementerio, etc. Ha habido muchísimo tipo de intervenciones sobre las fosas que han hecho que muchas queden hoy día destruidas. Pero lo que sí es cierto y lo que es importante es que la Junta de Andalucía, en este caso la institución oficial de Andalucía, esté, digamos, sancionando esa cifra. Es una cifra que supera en víctimas a todas las dictaduras del cono suramericano. Si juntamos Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil,
hay más desaparecidos, bueno, más víctimas en Andalucía que en todos esos países. No todos estos son desaparecidos. Hay que tener claros los conceptos. Muchas de estas víctimas son víctimas del franquismo, pero no son desaparecidos porque fueron asesinados y ejecutados después de un sumario militar, y se ha sabido perfectamente, la familia han sabido perfectamente qué día murió y dónde están los cuerpos. Es cierto que hay muchas de las que no se sabe nada, de las que fueron víctimas del típico paseo y de las que la familia no quedó constancia ni siquiera documental, porque no están ni siquiera inscritos en los registros de defunción. Muy rápidamente quiero hacer un pequeño ejercicio que igual os sorprende o veis, pero bueno, nosotros los antropólogos trabajamos con algunas técnicas de sociología política, de sociología electoral, y creo que es bueno tener presente cuáles son las coordenadas donde se sitúan las distintas formaciones políticas, porque desde mi hipótesis, desde mi perspectiva de trabajo, el movimiento memorialista está muy incardinado a lo que es el escenario, lo que es la arena sociopolítica en Andalucía. Es cierto que este tipo de coordenadas que se utilizan en la sociología política, nosotros los antropólogos somos críticos. Ellos lo definen entre una escala que va desde la posición que tiene con el andalucismo y el españolismo, el centralismo, con la izquierda y con la derecha, y dónde se sitúan las fuerzas políticas. Una cosa es dónde se autoubica una fuerza política, otra, dónde la ubicamos el resto de la sociedad. Y ahí existe una disparidad, pero bueno, yo voy a poner más o menos en dónde se sitúan los partidos políticos en esta arena sociopolítica electoral. Vemos el PSOE, que ocupa una posición centrada. Todo esto es importante para entender después algunas cuestiones, ¿no? Ocupa una situación centrada, escorada un poco a la izquierda y un poco hacia el andalucismo, ¿no? Lógicamente esto, si está aquí, es porque el PSOE arrastra en su militancia gente que va en todo este arco, ¿no? El PP, como segunda fuerza mayoritaria, se sitúa en el ámbito de la derecha y del españolismo, lógicamente y claramente. Izquierda Unida se sitúa en el ámbito de la izquierda, y dentro de Izquierda Unida dos formaciones con importancia y con peso en Andalucía: el PC más escorado a la izquierda y las candidaturas de Unitaria de Trabajadores más escorado al andalucismo y a la izquierda. Y una última fuerza política, el PA, que como sabéis es un partido que se define por su alto grado de indefinición ideológica. Es lo que en sociología se llaman partidos agárralo todo, y lo mismo tiene agrupaciones locales que son muy proclives a la memoria histórica y han hecho actuaciones muy interesantes, que al lado hay kilómetros, un pueblo de unos cuantos kilómetros más allá, son hostiles y contrarios a toda actuación de la memoria histórica. Y bueno, ha habido algunos pocos casos, ¿no?, de el PA siendo los más talibanes, por ponerle un apellido, a la memoria histórica. Bueno, todo esto nos sitúa un plano de autoubicación de las fuerzas políticas, y esto nos habla de que este es el ámbito de la memoria, el campo de la memoria es este, y está competido. El PSOE, el PP lógicamente no compite en este campo de la memoria, y el PSOE tiene un campo muy amplio, lógicamente es el gran partido de Andalucía, pero tiene parte importante de su militancia y de su afiliación en posiciones muy contrarias a la memoria. Y esto hay que decirlo, se ha dicho, José Luis ha comentado algunos aspectos, pero yo creo que hay que decirlo abiertamente, porque incluso para mí, desde posiciones, y lo digo también como persona que se ha tenido que recorrer muchos pueblos, pues cuando nos hacemos el mapa de fosas, nos hemos encontrado con hostilidades muy grandes, pero es que tienen grandes intelectuales orgánicos que han sido los que más se han opuesto a la memoria histórica, y para mí de manera más eficiente que los llamados revisionistas. Para mí hace más daño que Pío Moa, que César Vidal y que toda esa caterva de pseudohistoriadores. Hacen más daño muchas veces el discurso de Santos Juliá, de Álvarez Junco, de Joaquín Leguina, de José Bono, de ciertos políticos que han sido los que mayor freno y mayor resistencia han puesto a que se desarrollen políticas públicas de la memoria.
Y así hay que decirlo y así está escrito. Ellos hablan del hartazgo de la memoria y lo hacen desde posiciones de izquierda, supuestamente de izquierda, que hacen que le dote de criterios a muchísimos militantes y afiliados del PSOE de nuestra tierra. Hay una teoría de un investigador muy interesante que seguramente conoceréis muchos de ustedes, Vicent Navarro, que escribe en Público. Él tiene una teoría que alguna gente ha tratado de descabellada, pero que sería bueno que alguien alguna vez la investigara. Él habla de que aquellas personas que vienen de familias de derechas no se preocupan por el tema de la memoria histórica y se oponen. Y él no sería una teoría genetista, lógicamente, no es que haya un gen que le diga, sino que a ellos les incomoda. Habría que ver, y eso alguna gente lo sabemos, de algunos pueblos, dónde vienen las familias, los poderes locales, cuáles son, dónde se sitúan esos poderes locales, esos alcaldes, de dónde vienen, ¿no? ¿Por qué hay resistencia? Y ahora pondremos algún ejemplo. ¿Por qué hay resistencia en algunos pueblos, en algunas localidades de Andalucía, a que se desarrolle una política pública de la memoria de las víctimas del franquismo, teniendo un ayuntamiento con mayoría absoluta de izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Mourinho, ¿no? Otra, muy rápidamente quiero poneros cuáles han sido, digamos, para mí los orígenes que ha habido, lo que es el movimiento memorialista entendido tal como es, ¿no? Como un movimiento de reivindicación de la memoria de las víctimas. Es cierto que desde los años 70 han existido asociaciones de víctimas que han reivindicado ciertos políticas de reparación, ha habido fundaciones, partidos, etcétera, que han hecho alguna actividad circunstancial de homenaje a colectivos de víctimas, de reivindicación del 14 de abril y tal, pero han sido intermitentes y nunca han tenido continuidad. Yo tengo que destacar que en 1998, que es esos años para mí, los pongo como inicio de esta eclosión del movimiento memorialista, tal como lo entendemos hoy, al grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía, CGT, que es un grupo plural, donde muchos de sus miembros no están ni siquiera adscritos al sindicato, pero que ha venido trabajando de manera interrumpida en este tema. Igualmente fue muy importante la Caravana por la Memoria, que en el año 2000 monta la Asociación Guerra y Exilio, que pasea por toda España con guerrilleros, con exiliados, con niños de la guerra, etcétera, y que tiene actos populares en los pueblos, actos abiertos en el centro del pueblo, y donde todos estos temas empiezan a brotar y a discutirse públicamente. Lo digo todo esto por lo que hablábamos antes, porque es muy difícil en muchas localidades de tamaño pequeño y mediano abrir estos debates. Penetrar estos debates ha sido muy dificultoso por esos miedos enquistados o casi genéticos, como dice Marcial, ¿no? El movimiento memorialista en Andalucía surge en Granada con una asociación de carácter provincial en el año 2003. Después se crea, también ese mismo año, se crea la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, que es un embrión de muchas asociaciones. Todo esto nace desde la familia, a través de la enorme difusión que tuvo la apertura de la fosa de Pireranza del Bierzo, donde muchos familiares llaman a Emilio Silva, y entonces a partir de ahí se hace una reunión en la Diputación de Provincia de Sevilla con gente de toda Andalucía, se crea una asociación, pero dada la extensión territorial de Andalucía es muy complicado mantener una postura de acción mínimamente coherente, y desde la propia asociación se fomenta la división de asociaciones por provincia, nace la de Jaén, la de Málaga, la de Cádiz, en Córdoba surge una muy vinculada a la Diputación, como es el Foro Ciudadano por la Memoria Histórica, surge otra que es la Asociación Guerra y Exilio. Muchas de estas están vinculadas orgánicamente a algunos partidos. En Almería surgen cuatro asociaciones en un radio de acción muy pequeño. Después los foros por la memoria de Andalucía, que surgen en distintas localidades, en Huelva, en el Campo de Gibraltar, en Málaga, en Almería, en Granada, donde a su vez tiene una división con la Asociación Verdad, Justicia y Reparación. Existen lo que desde los foros por la memoria le llaman foros aparatos, que esos siguen vinculados orgánicamente al Partido Comunista. En Sevilla, en Córdoba tienen presencia, y después existen montones de asociaciones de carácter local
que para mí en muchos casos son muy interesantes. Esta Memoria, Libertad y Cultura Democrática es una asociación que agrupa a los antiguos militantes del partido de Carrillo, de la extinción que hubo del Partido Comunista. Bueno, empiezan a surgir muchas de carácter local, algunas de las cuales vuelvo a decir que son muy interesantes. En definitiva, todo esto es un batiburrillo asociativo. Estamos hablando de que en Andalucía existen más de 60 asociaciones de memoria histórica constituidas, más de 60. Si contáramos otras asociaciones que no son exclusivamente de memoria histórica, pero que hacen trabajos de memoria histórica, incluso en muchos casos de manera más eficiente que otras. Por ejemplo, pongo el caso del pueblo vecino del Piso del Alcor, cuyo colectivo ecopacifista Solano ha hecho un trabajo de memoria encomiable. Y hay otros muchos pueblos donde han sido asociaciones de mujeres o asociaciones de defensa del patrimonio, los que han, incluso asociaciones ecologistas, los que han asumido ese trabajo de recuperar la memoria. O sea, si sumáramos todo eso, el movimiento asociativo de la memoria verdaderamente es enorme. Y ahora quiero dar algunas características generales sobre este movimiento. Es un movimiento excesivamente atomizado y poco permeable. Hemos visto un gran batiburrillo de asociaciones, salvo las que están federadas en la Federación de Foros por la Memoria, que mantiene una coordinación continua. El resto prácticamente son unidades disgregadas. Ahora se ha creado una coordinadora de asociaciones en el ámbito del Partido Socialista, donde está la de Granada, la de Málaga, la de Cultura Democrática de Sevilla, otra que se ha creado por la Diputación, la de Córdoba, etc. Pero el resto de asociaciones viven en mundos y es muy difícil, muy complicado ponerlas de acuerdo para emprender acciones comunes. Es muy complicado, no ha habido prácticamente ninguna acción o reuniones donde haya habido un trabajo de continuidad, coordinado por la diversidad de entidades. Hay un escaso pluralismo interno en las asociaciones, por eso hay tantas, porque las asociaciones se han nutrido de personas que pueden trabajar sin conflictividad interna, derivada de distintas matizaciones políticas. Y la mayoría de las asociaciones están identificadas políticamente. Desde los foros por la memoria a la ARMH se le dice que son del PSOE, los de la ARMH, los del foro dicen que son de Izquierda Unida, los otros dicen que están en el ámbito de tal, eso se dice, eso lo sabemos, y así es como nos identificamos y nos presentamos. Esto que lo sabemos, desde fuera se ve muy mal. La gente de fuera no entiende estas divisiones, no lo entiende. Y se ve con preocupación cuando se arma cualquier tipo de acción donde esa conflictividad surge desde fuera, es difícil muchas veces de entender. Otra característica también muy curiosa que ha generado conflictos internos entre las asociaciones es el límite territorial de la actividad. O sea, hay asociaciones que han asumido el territorio donde ellos actúan casi como exclusivo. Y aquí ha habido algunos conflictos verdaderamente lamentables. Podríamos poner el caso de Loja, ¿no? donde el foro, en este caso, tuvo que devolver, yo creo, porque hubo una injerencia por parte de otras asociaciones, porque pensaban que ese era el territorio. Bueno, es un conflicto a lo mejor más complejo. Y el ayuntamiento. Y bueno, han existido en muchos casos conflictividades por esto, ¿no? Por el tema de la territorialidad, pensando que tú tienes la patente de marca de un territorio. Si yo estoy en esta localidad o estoy en esta provincia, yo tienes que acudir a mí para hacer un trabajo de la memoria y no puedes acudir a otro, ¿no? Existe una enorme dificultad de reproducción por parte de las asociaciones y eso es algo preocupante en lo que deberíamos de pensar, porque si es cierto que también se ha comentado que cada vez hay mayor demanda de información por parte de la generación de bisnietos, este movimiento lo crean los nietos, básicamente, pero cada vez hay mayor demanda de bisnietos. Sin embargo, la mayoría de las asociaciones siguen teniendo los mismos dirigentes de hace 5, 6, 7 años. Y han contado
con gente que se ha sumado de manera circunstancial, pero vamos, en el panorama asociativo nos conocemos la mayoría de la gente, ¿no? Y sobre todo para mí uno de los hitos principales que marca un poco la actividad de las asociaciones es la excesiva dependencia de las administraciones. En buena medida las asociaciones hemos funcionado a rebufo de lo que las administraciones, a partir de la subvención de proyectos, nos ha demandado. Es cierto que los proyectos los pedimos nosotros sobre cosas que podemos hacer y que nos gusta hacer, ¿no? Pero la enorme cantidad de dinero público que se ha dado en este sentido ha marcado un camino. Ha marcado un camino que ha sido el de una actividad en muchos casos investigadora, que yo creo que no debería de corresponder en algunos casos a las asociaciones, en algunos casos, y se han dejado otros hechos que son a lo mejor de máxima importancia. Las políticas de la memoria institucionales, o sea, ¿qué es lo que hace la institución? Y en este caso ha sido la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, la que desde 2005 ha dado subvenciones a ayuntamientos, asociaciones y universidades, a través de distintos órdenes y decretos. Estamos hablando que ha habido una sucesión de políticas de subvenciones donde iban desde los 400.000 euros, casi 400.000 euros, hasta la última rebaja, el último recortazo, que yo creo que va a ser ya el definitivo de esta última, que han sido de 100 y pico mil, ¿no? Todo esto ha sido un dinero público que se ha dado a ayuntamientos, básicamente, y a algunas asociaciones, para algunos tipos de actividad que vamos a ver muy rápidamente. Otro de los elementos principales ha sido el mapa de fosas, que en este caso, como coordinador del mapa de Sevilla, yo tengo muchísimas críticas a cómo se ha hecho y sobre todo para qué se ha hecho. Porque el mapa de fosas es una demanda de la sociedad para saber dónde están sus deudos, en qué sitio están enterrados, con el fin de poder rescatarlos. Y ese no ha sido el fin del proyecto. El fin del proyecto ha sido la publicitación de un enorme genocidio y tal, como lo vendió la Junta, pero ahí se ha quedado. No existe, detrás de eso, no ha venido esa política de sumaciones, incluso de protección de fosas, como se había comentado. Y una tercera, que ha sido la reparación a ciertos colectivos de víctimas, que yo tenía una cosa para leer, pero no la voy a leer porque yo creo que José Luis ha hablado muy bien de lo de la reparación paupérrima, ¿no? Creo que los colectivos que han, aquí en Andalucía, pues han sido a los que pudieron demostrar lo de los 3 años de cárcel, a las mujeres viudas que pudieron demostrar también que estaban casadas, etcétera, con algunas reparaciones ínfimas, y últimamente a las mujeres, a las llamadas mujeres peruanas, ¿no? Las que raparon, etcétera, pero han sido cuantías verdaderamente ridículas, ¿no? O sea, han sido una política ridícula. Muy rápidamente, sí decido que todo esto es una crítica, lógicamente la hago desde dentro y es una autocrítica, pero sí quiero decir que Andalucía, en estos tipos de proyectos, se ha llenado de marcas territoriales, marcas que no existían antes. Monolitos, la Junta de Andalucía ha financiado más de 80 y tantos monolitos que son, digamos, pequeñas señales, en algunos casos donde se utilizan para que sean pintarrajeados por lo de siempre, ¿no? Por los farsas, etcétera. Pero sí es cierto que se han señalado en cementerios y en fosas comunes una serie de hitos. Que mayoritariamente os pongo este, que es el oficial que puso la Junta con un texto bastante vacuo y un monumento que prácticamente tampoco dice nada, ¿no? Donde la chapa de cobre a los 2 o 3 años se pierde el texto y tú dices, ya que se hace un intento de monumentalización de las fosas comunes, pues qué menos que hacerlo con un poco más de dignidad. Aquí tenéis, en otros casos ha servido toda esa monumentalización para ritualizar, para hacer rituales de... Aquí tenemos a Antonio Rodríguez Nodal en la fosa de Mairena del Alcor, pero ha servido, y esto yo sí que creo que es una de las grandes conquistas, que muchos cementerios tengan ahora estos rituales de dignificación. Eso sí que es hacer de un sitio que estaba degradado y olvidado, hacerlo un lugar de la memoria. Y digo una cosa, los antropólogos lo estudiamos muy bien, una cosa que nos diferencia a los animales, existe un universal cultural
en todas las culturas del mundo y a lo largo de toda la historia es que los humanos enterramos a los muertos o hacemos un rito funeral sobre los muertos. Se entiende muy poco fuera de España que haya tantísima gente que está olvidada en cunetas. Se entiende muy poco. En otras culturas sería impensable, si sabéis que hasta en las guerras más espantosas que ha habido a lo largo de la historia hacían armisticio para escoger a los muertos y enterrarlos y darles digna sepultura. Se hacía ese pequeño armisticio de un día, etcétera. Y aquí en España no se entiende todavía cómo puede haber decenas de miles sin que esté dignificada su sepultura. Bueno, y estas son algunas de las conquistas que yo creo que son interesantes e importantes, donde muchísimas fosas han quedado señaladas y se están hoy día afortunadamente convirtiendo en lugares de la memoria porque se ritualizan no solo el 1 de noviembre, el día más íntimo para la familia, para honrar a sus deudas, sino también fechas emblemáticas como el 14 de abril o el 18 de julio. Y se convierte, por tanto, en actos con contenido y reivindicación política, ¿no? Son muchas. También en esto, igual que vemos estas fosas en Casares, en Málaga, con los nombres de los asesinados que hay tras la fosa, es cierto que se han hecho otras muchas lápidas tan vacuas como esta, ¿no? Que de Lora de Estepa. A todos los que perdieron la vida en la Guerra Civil Española. Eso es perder la vida, ¿no? O sea, tal como cosa poner los que fueron fusilados, asesinados, etc., ¿no? Perder la vida, y después hay una frase de Séneca que dice: la vida de los muertos está en la memoria de los vivos, ¿no? Una cosa con la cruz y tal, ¿no? O sea, este tipo de hitos tan poco reivindicativos, es cierto que lo ha habido, y de la misma manera que hay otros pueblos donde la propia vecindad y las propias asociaciones han querido que estén los nombres. Y esto es importante, ¿no? Es mucho esto que estén los nombres y que figure algún símbolo por los que lo identifica o por los que lo fueron asesinados. Como este de Guillena, ¿no? Después de Lucía Socar, que ahora después nos va a cantar. Bueno, otra de las grandes conquistas que ha habido, sin duda, es porque se han destinado muchísimo dinero público para investigaciones y ediciones de libros. En los últimos años han aparecido una enorme cantidad de bibliografía sobre la represión en nuestros pueblos en orden local. No todas son de la misma calidad, lógicamente, ya haré una breve comentario. Pero sí ha servido estas pequeñas historias, o grandes historias, han servido porque en muchos casos son los memoriales de los pueblos. Estos libros que estáis viendo ahí, casi todos, disponen al final del libro del listado de víctimas. Y el que esté el listado de víctimas en un papel, en negro sobre blanco, para la familia supone una especie de acta notarial. No están registrados, no están en el registro civil, en el libro de funciones, porque no lo pueden registrar, pero el hecho de que esté en un libro de historia local, para esa familia, tiene el valor de acta notarial. Y eso es muy importante, es muy importante. Han aparecido, pues creo que son más de 200 y pico publicaciones. Es cierto que no todas son iguales y muchas de ellas han sido posibilitadas por la apertura de los archivos militares que se han puesto, como sabéis, en valor desde finales de los años 90 y han ido progresivamente poniéndose en valor. En algunos casos se han incluso digitalizado los expedientes y se pueden acceder a través de internet y tal. Por lo tanto, van a seguir saliendo muchas historias locales que tienen importancia, sobre todo, por lo que os digo, por el valor que tienen para la familia y porque se abre el debate público. Cuando están escritas la historia, ese silencio y ese miedo que había, siempre hay uno que en la radio habla, de la radio local, etcétera, y contribuye al debate público sobre esto. Pero también es cierto, y en esto vuelvo a lo que decía anterior, que hay libros que se han editado con dinero público que nunca se han presentado. De los tres que veis ahí, el de vuestra derecha, Un rojo amanecer, está secuestrado en los Reales Alcázares de Sevilla, no se ha distribuido. Lo editó el anterior gobierno municipal, no se distribuyó y el que está ahora, pues a lo mejor dudo yo mucho que lo distribuya o no. No sabemos si... Yo no estoy buscando si hay alguna perversión por la que no se ha editado. Ahí habla de la fosa común del cementerio de Sevilla y de los miles de víctimas que hay allí, ¿no? El que vemos a vuestra izquierda, Socialista de Torreláquime, no se ha presentado, lleva ya 2 años editado y está en cajones allí en el ayuntamiento y no se atreven a presentarlo
públicamente. ¿Por qué? No sabemos. Dicen alguna gente que el alcalde tiene miedo porque eso va a favorecer enfrentamientos, etcétera, ¿no? Y el que está en medio igual, ¿no? O sea, yo no estoy hablando de que sea perverso la historia por lo que se pone, pero lo que no es de recibo es que si con dinero público se financia una investigación y una financiación, que nosotros no tengamos derecho a acceder a eso. Y os decía que no todas las investigaciones son iguales, porque el hecho de que los archivos militares estén disponibles, hay gente, hay ediciones donde el investigador hace su trabajo desde su estudio, sin tener ningún contacto con la realidad social, como ha podido ser este caso. Estos dos libros, la fuente primordial de la investigación ha sido el archivo militar del Tribunal Territorial, segundo de Sevilla uno, y el otro, el que está en Almería, de Granada, ¿no? Han sido la fuente principal. Esa fuente son los juicios que hacían los militares. De que hay mucha documentación de la quema de iglesias, de lo que hicieron los rojos, ¿no? Entre comillas. De que no hay información de las matanzas que cometieron los fascistas contra los republicanos. Si tú no haces un contraste de esa información en el pueblo, no hablas con la gente, tú haces un libro con la información que te da la documentación militar. Este libro tuvo el espaldarazo del movimiento memorialista y se presenta en el libro, y se presenta en el pueblo con gran parte del pueblo y lo asumen como un libro suyo. Hay un contraste. Este libro se hace desde el gabinete y genera una polémica en el pueblo porque la izquierda del pueblo es la que se siente ofendida. Porque ese pueblo redunda en que ahora va a decir que mi madre quemó a los santos, que hizo esto, tal, ¿no? O sea, los que salen mal son precisamente la información que da el archivo militar, ¿no? De esto se han hecho también muchos libros. Por lo tanto, en este caso, en este sentido, muchas veces recuperar la memoria no es hacer historia contemporánea, recuperar la memoria es tener otro tipo de criterios, ¿no? Otra de las cosas, y voy terminando, yo creo que también han tenido bastante importancia en la política de la memoria, ha sido la enorme profusión de jornadas y actos que ha habido en todos los pueblos de Andalucía, en muchísimos pueblos de Andalucía. Y es cierto que en algunos sitios y había 4 gatos, y en otros ha empezado a haber más gente, pero bueno, nosotros que tenemos alguna experiencia, que hemos estado en muchas jornadas por pueblo y tal, desde hace mucho tiempo, yo he visto una expresión que además he escuchado yo a una hija de un familiar asesinado, la expresión salir del armario, ¿no? Que ha salido a raíz de este tipo de encuentros, ¿no? De personas donde una persona da su testimonio y empieza a haber una socialización de testimonio y hay personas que de repente empiezan a hablar. Y así lo hablaban, ¿no? Yo salí del armario, mi padre lo asesinaron y no me tengo que sentir vergüenza de eso, sino que me siento orgulloso de mi padre y voy a hablar de mi padre. Y ese tipo de jornadas han servido para que estos testimonios y esas historias fueran poco a poco socializándose. Del mapa de fosas, si acaso voy a dejar, porque sería muy largo y tendido lo que tuviéramos que hablar de cómo se ha elaborado y sobre todo cuál es el fin que tiene, pero solo deciros que en Andalucía la política de exhumaciones ha sido, para mí desde mi punto de vista, la política institucional de exhumaciones ha sido un fracaso. En Andalucía no se han exhumado más de 30 fosas, de las más de 200 casi que se han exhumado en todo el Estado, y tú dices, ¿por qué en Andalucía no llegamos a 30 y en Castilla y León, que está gobernado por el PP, que hay mucha menos fosas, que hay menos gente de izquierda, menos tirón, porque han exhumado allí más de 170? ¿A qué se debe esa disparidad de entre una y otra, ¿no? Y lo cierto es que muchas de estas fosas, de las que han quedado de las familias que estaban esperando con el mapa de fosas tener la oportunidad de sumar a sus seres queridos, ahí se han quedado. Esta fosa que está desde 1970 en la Alpujarra, que es una cruz que, como veis, pone a la memoria de Manolo, LL, no se atrevían en aquella época ni a ponerle los apellidos, es López López, y su familia en su 40 aniversario con 4X, aniversario de su muerte, ellos depositaron muchísima esperanza. Esta familia, que hay un padre en el Barranco con 3 de sus hijos, una de las hijas que murió hace 2 años, ha estado esperando hasta esos 2 años la posibilidad de que le pudieran dar digna sepultura y han quedado. Y otras fosas como esta que está en Zalamea, son fosas que, si os dais cuenta, están dignificadas porque hay una cruz, la cruz de la viuda, pero cuando se murió la viuda,
dejó de ir y ahí está cubierta por la maleza esa fosa y no hay nadie ya quien la quiera, ¿no? O quien quiera esta fosa quedan olvidadas, si no es la administración, si no es el empuje de determinadas asociaciones, ¿cómo se va a hacer? Y muy rápidamente deciros que el movimiento ha tenido una pata importante de reivindicación, existe una coordinadora de asociaciones que convoca todos los últimos sábados de mes una concentración para reivindicar una política de exhumaciones. En realidad también se convierte eso en una especie de ritual de encuentro de personas que trabajan por la memoria. En Granada, de igual modo, también se han ritualizado, ¿no? Se han hecho distintas acciones de reivindicar la verdad, la justicia y la reparación. Y en Andalucía, también para mí afortunadamente, yo creo que esto tiene una importancia, se han ritualizado también algunos actos que son conmemorativos y a la vez reivindicativos, como este que conmemora la desbandada, la marcha de la carretera de Málaga, donde decenas de miles de personas huyeron de Málaga a Almería, y todos los años se ha ritualizado esto con grupos que recorren esa carretera y que no solo rememoran, sino que están reivindicando política de la memoria. O por poner otro ejemplo, existen muchos, como el de Dos Hermanas, el 18 de julio, se hacen ya en muchísimos sitios, que yo creo que eso es gran parte consolidación de política de la memoria. O este otro decía del cementerio de Granada, que año tras año ponen una placa para dignificar a las víctimas que fueron asesinadas en esa etapa del cementerio, y al día siguiente el ayuntamiento la quita, ¿no? Ahora se está reivindicando todo esto como lugar de la memoria. No voy a hablar de eso porque eso sería ya para otro debate. Y termino hablando de, para mí, lo que hoy día es interesante. Para mí es el gran memorial que tiene Andalucía, que es un memorial virtual, como todos los nombres, donde están los nombres de 60.000 víctimas, se puede acceder a ellos, a muchas microbiografías e investigaciones, pero lo curioso es que esté hecho desde la iniciativa privada, asociativa, y que no sea la administración la que haya asumido motu propio este tipo de actuaciones que tienen una demanda muy importante, ¿no? Por parte de muchísimos solicitantes, no solo de Andalucía, sino de otras muchas partes de España y del mundo. Y termino ahí. Gracias.